Primero hay que entender, la cadena del karma puede llegar a ser eterna. Una persona quizás sea víctima de alguien en una vida, y luego se vuelva vengadora en la siguiente, para luego volver a ser la víctima y así sucesivamente. La cadena se corta cuando una de las partes involucradas decide perdonar. El karma se disuelve por completo gracias a la práctica del perdón. Perdonar no es tan fácil como uno cree. Muchas personas que dicen haber perdonado solo hacen un juego intelectual, cuando vuelven a tener otro problema con la persona perdonada, el resentimiento y los reproches aparecen instantáneamente. Esto es lo que conocemos como, perdono pero no olvido. Lo que solo nos indica que el perdón no ha tenido lugar aún. El verdadero perdón otorga paz. Básicamente, hay dos maneras de cortar el karma. Para entender cómo funcionan estas dos maneras, vamos a imaginarnos una relación entre un hombre y una mujer, en la cual el primero ha perjudicado a la segunda. En esta vida, ella sentirá un gran deseo de vengarse y perjudicarlo, pero como se ha elevado espiritualmente, elige perdonarlo y no responde al impulso negativo. El karma ha sido interrumpido, gracias a su decisión de perdonar. Imaginemos ahora el mismo caso, pero en esta oportunidad, con la diferencia de que la mujer no es tan consciente de la situación, y elige perjudicar al hombre. Es ahora él quien acepta la responsabilidad de lo que le ocurre, porque es consciente de la ley de causa y efecto, y entonces elige perdonarla. El karma ha sido interrumpido nuevamente. En pocas palabras, solo hace falta que una de las partes involucradas tenga la buena voluntad de elegir el perdón como solución al conflicto. La mayoría de las personas que no perdonan actúan así, porque sienten que alguien tiene que pagar por lo que les ha sucedido. Existe en ellas una sed de justicia que en apariencia, no se da en este plano. Debes saber que la justicia divina, opera a través de la ley de causa y efecto. En consecuencia, debemos aprender a ser conscientes de nuestros actos. Cada pensamiento, o acción que iniciamos es una causa, que indefectiblemente, tendrá su efecto. Si peleamos y discutimos con la gente a nuestro alrededor, causa, el resultado será un gran conflicto, efecto. Sin embargo, si hacemos favores y ayudamos a otros, también recibiremos lo mismo en algún momento, aunque quizás los favores nunca provengan de las personas a quienes hemos ayudado. La ley de causa y efecto opera en forma permanente, manifestando aquello que de alguna manera hemos generado. De esto deducimos que haciendo el bien obtendremos el bien, lo cual es correcto. Sin embargo, habrás encontrado que aún haciendo buenas obras se te presentan problemas, y entonces surge la pregunta, ¿por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? La respuesta es muy sencilla, por karma. Aunque una persona sea buena en esta vida, quizás arrastre deudas de su pasado. Ahora bien, ya es momento que te des cuenta, el karma une a las personas y las mantiene conectadas a través de las distintas vidas. Esto quiere decir que reencarnamos en grupos en los cuales vamos intercambiando roles. Es probable que una mujer haya sido madre en una vida, y en la siguiente sea hija. Por eso es que algunos hijos tienen una actitud muy autoritaria hacia sus padres, como si los roles estuvieran cambiados. En realidad, esto ocurre cuando el recuerdo de la vida anterior aún está vigente en el cuerpo emocional. Hay amigos que parecen hermanos, porque efectivamente lo fueron antes, mientras que hay hermanos que parecen extraños en la familia, porque es la primera vez que les toca estar juntos. También hay parientes que parecen ser rivales o enemigos. Cuando esto ocurre, el universo los lleva a nacer bajo la misma sangre como un intento de conciliar sus almas. No solamente intercambiamos roles cuando reencarnamos, sino que también cambiamos de sexo. Si en esta vida eres hombre, en la próxima serás mujer y viceversa. Además, nacemos dos veces bajo el mismo signo astrológico, y de esta manera, nuestra alma recoge la experiencia completa. Nos reencontramos con las mismas personas a lo largo de numerosas vidas. En síntesis, si perjudicamos a una persona, es muy probable que en la próxima vida nos toque ser perjudicados por ella. Si como padre has sido muy severo, entonces en el futuro te tocará vivir como hijo el sometimiento de un padre igualmente severo. De esta manera aprendemos y reconocemos lo que hemos hecho antes. Nosotros podemos tener la habilidad de engañar a otros, pero no podemos engañar al universo. El principio de causa y efecto está operando permanentemente, y nadie puede escapar a eso. Tarde o temprano tendremos que reparar el daño que hemos ocasionado. O por el contrario, recibir con alegría el beneficio de haber hecho bien las cosas en su momento. También es importante saber, a medida que la población del mundo crece, vienen almas nuevas a la Tierra. Estas almas vienen de otros planetas con la misión de ayudarnos a elevar nuestra conciencia.
Esto se explica maravillosamente en el libro Semillas Estelares de Claudia González de Vicenzo. Estoy seguro que muchos de ustedes se sentirán identificados al leerlo. Ahora bien, estamos en la era de Acuario, donde muchas cosas están cambiando. Entre ellas, el karma. El proceso de pagar nuestras deudas está acelerado en esta nueva era. Lo que antes nos llevaba varias vidas entender y saldar, ahora se realiza en esta misma encarnación. Si hoy perjudicas a alguien, es muy probable que te toque pagarlo mañana mismo, no en la próxima vida, ni 10 vidas más adelante. Existe un avance muy grande en la conciencia humana, y esto elevará el nivel de comprensión en toda la humanidad. En este mismo proceso descubriremos nuestra unidad, el hecho de que en realidad, todos somos uno solo. Por eso es importante ayudarnos mutuamente y perdonarnos. Debemos ajustarnos a estos cambios cósmicos, para ayudar a la evolución planetaria a despertar amor. Pero, ¿hasta dónde ayudar? Se debe ayudar a los demás hasta el punto en que el equilibrio de nuestra vida personal no se pierda. Si vas a prestar dinero a alguien cercano, deberás prestar solamente una cantidad de tu dinero, que no ponga en peligro tu economía personal. De lo contrario, si por prestar dinero dejas de pagar tus cuentas, solo estás permitiendo que el problema del otro contamine tu vida. En esencia, si quieres que tu ayuda sea siempre efectiva, no deberás perder nunca tu equilibrio personal. Esto nos lleva a la siguiente conclusión: los sacrificios por los demás no sirven. En general, los problemas que cada uno de nosotros enfrentamos no son más que errores de conciencia. Existen en nuestra mente ideas equivocadas que deben ser corregidas. Estas tienen que ver con la falta de aceptación de lo bueno, con ideas de no merecimiento, con el nivel de la autoestima y con las culpas que arrastramos. Estas últimas son las más poderosas y generan las principales barreras para nuestra felicidad personal. Recuerda, cada vez que algún proyecto se te haga difícil, o no se concrete, es porque todavía tienes que perdonar a alguien, o perdonarte a ti mismo. Las enfermedades físicas tienen que ver con la falta de perdón, las deudas y la soledad, también. Siguiendo este concepto, si quieres ayudar a alguien verdaderamente, entonces no solo tienes que brindar tu ayuda material, sino también el apoyo moral necesario, para que la persona se libere de sus culpas y mejore su manera de pensar. El proceso del perdón consiste en desarmar lo que hemos construido eliminando las culpas que ponemos en otros, y en nosotros mismos. De esta manera, comenzamos a sentir la sensación de unidad. Pero mientras exista una sola persona a la que consideremos culpable, nunca encontraremos paz en nuestra vida. El perdón a uno mismo es tal vez uno de los más difíciles de lograr. La autocondenación se da la mayoría de las veces de una manera muy sutil, y a la vez, muy intensa. A veces, sentimos la voz de un juez interno que nos recuerda cuán tontos hemos sido al haber actuado de cierta manera. Ese juez no es más que la voz de nuestro propio ego, que debemos aprender a callar. Perdonar no es sinónimo de debilidad. Muchas personas confunden el perdón con la permisividad. Perdonar no significa permitirles a los demás que vuelvan a hacer lo mismo con uno. Perdonar significa entregar el problema a una autoridad superior a la nuestra, que impondrá su justicia y no la que nuestro ego quiere. Perdonar también significa aprender a ponerle límites a los demás, y a defender nuestros derechos. Ahora bien, el perdón no es un acto sino un proceso. Cada día perdonamos un poco más, y así nos vamos liberando del pasado. En algunos casos, este proceso puede hacerse de una sola vez, pero en la mayoría, el perdón requiere tiempo. Para entender los pasos que hay que dar en el proceso del perdón, debemos entender primero cómo funciona la proyección que hace nuestro ego. Las heridas emocionales que arrastramos las vemos con más claridad en los demás, y no en nosotros mismos. El ego se niega a aceptar que es uno el que tiene el problema, y lo proyecta hacia afuera encontrando el perfecto culpable. De esta manera culpamos a nuestra pareja, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestro jefe, un amigo o a quien sea, por nuestra infelicidad. Una analogía muy válida es la siguiente. Cuando vamos al cine pensamos que la película está en la pantalla. Sin embargo, no es así. La película que estamos viendo está en el proyector, y lo que vemos no es más que la proyección que hace la máquina. De la misma manera, la película de nuestra vida no es más que la proyección que surge de nuestra propia mente. Entonces, el primer paso para perdonar es reconocer que la culpa no está afuera. Debemos interrumpir el fenómeno de la proyección, y no aceptar como culpable a alguien o algo externo a nosotros. Debes reconocer que lo de afuera activó una herida emocional que está en ti, y por eso te molestas o te enojas. El segundo paso es aceptar que la herida está dentro de uno mismo.
Si en este proceso nos detenemos en este paso, el ego nos hará sentir culpables a nosotros mismos. El tercer paso consiste en entregar esa culpa a nuestro ser, o yo superior, para que perdone por nosotros. Debido a que todos nosotros estamos envueltos en el mismo sistema de pensamiento del ego, necesitamos un elemento externo a este sistema que nos ayude a recobrar la cordura. En conclusión, nosotros no tenemos la capacidad de perdonar. No podemos perdonar a nuestros enemigos ni a nosotros mismos. Solamente hacemos un juego intelectual, que se parece más a una postura arrogante. Creemos que somos los buenos porque perdonamos a los malos. Por eso necesitamos la ayuda del yo superior. Cuando se da el verdadero perdón, se siente una gran paz interior. Si pedir ayuda a tu yo superior te resulta extraño, puedes invocar en su lugar a la entidad espiritual que prefieras según tu religión. Jesús, Buda, Krishna, o a Dios mismo. La próxima vez que sientas un enojo muy grande hacia alguien deberás poner en práctica el proceso del perdón. Primero, tendrás que aceptar que esa persona no es la culpable de tu enojo. En segundo lugar, deberás admitir que en realidad hay una parte tuya que se enoja por lo que el otro hace. Finalmente, tendrás que pedir ayuda para que tu yo superior pueda perdonar por ti aquello que te es inaceptable e incomprensible. Al hacer eso, pones en manos del universo el proceso del perdón, y así se curan tus propias heridas y las de los demás. Generalmente, ocurre algo mágico, lo que llamamos milagro. El perdón depende de tu buena voluntad, de tu deseo y disposición a querer soltar aquello que te ha hecho daño en algún momento. Cuando pides ayuda se ponen en marcha todos los mecanismos del universo, para restaurar la armonía en tu vida. El proceso del perdón se puede comparar al hecho de tomar conciencia de que, en realidad, nadie nos ha hecho daño ni tampoco nosotros se lo hemos hecho a otros. El supuesto pecado no es más que un error de percepción. Definitivamente, esto es demasiado simple para que nuestro ego lo pueda aceptar. El ego siempre tiene todas las razones del mundo para justificar su posición, en especial, cuando nos enojamos con alguien. Entonces encontramos las razones lógicas a nuestro enojo que nos llevan a juzgar y condenar. Además, el ego busca aliados. Tratamos de convencer a todos de nuestras razones. Pero la verdad es cuanto más justificamos nuestra posición, más inseguros estamos en el fondo. Uno de los motivos por los cuales no existen culpables es porque cada uno de nosotros siempre está haciendo lo mejor que puede, de acuerdo con su grado de cultura y conciencia. Cuando nos equivocamos es porque no sabemos hacer algo mejor. Si retrocediéramos en el tiempo hasta el momento justo en que cometimos un gran error 10 años atrás, volveríamos a hacer lo mismo, porque ese era nuestro estado de conciencia. Siempre hacemos lo que creemos que es mejor en cada momento, aunque estemos totalmente equivocados. Nuestro ser no condena porque sabe que estamos aquí para aprender. El ego es el único que juzga y condena. Nuestra mente es limitada y nunca captamos todo lo que está pasando. Tal como lo vimos antes, existen hilos kármicos que contienen historias secretas para nuestros sentidos. Podemos percibir una situación como una injusticia, pero en realidad, no sabemos si el injusto solo le está dando la oportunidad al otro de reparar su error. Además, las diferencias culturales hacen que nuestra capacidad de juicio sea limitada. Por ejemplo, para un esquimal es buena costumbre ofrecer a su mujer para que duerma con la persona que los visita. Para nosotros, suena como una locura. Sin embargo, para los esquimales es totalmente normal. ¿Quién tiene la razón? La respuesta es sencilla, ninguno. Cada uno está viviendo su propia experiencia. En esencia solo hacemos dos cosas, damos amor o pedimos amor. En realidad, las personas que crean problemas se encuentran pidiendo amor. Una forma muy común de pedir amor es la queja. Cuando una persona se queja o reclama a otra su atención, en el fondo solo le está pidiendo su amor. Lamentablemente, la queja es un recurso negativo que lleva a obtener el resultado opuesto. De las grandes crisis aprenderemos lecciones mayores, pero haciendo uso de nuestra facultad de elegir, pidiéndole al universo que nos enseñe de buena manera. Básicamente, porque es muy negativo aprender a través del dolor. La mayoría de las personas aprenden de ese modo, para luego quedar cargadas de resentimiento o frustraciones. Te sugiero que en meditación, afirmes: a partir de este momento, todo lo que tenga que aprender se me enseñe de buena manera. Se debe afirmar de una manera rotunda. También existe una afirmación muy poderosa para eliminar el karma. En meditación, con mucha intensidad, repite: renuncio al karma. En este instante, renuncio a cualquier forma de carencia, pensamiento de limitación, o error que se aloje en mi conciencia.
A partir de hoy, elijo felicidad, prosperidad, salud excelente, y una vida muy armoniosa. Cada vez que se nos presenta un problema, lo primero que se debe hacer es renunciar a él. Cualquier afirmación o decreto que se haga en ese momento, tiene que comenzar con la palabra renuncio. De esta manera, interrumpes la formación de la crisis. Por ejemplo, puedes afirmar, renuncio a seguir sufriendo por este problema sentimental. Encuentro la solución más armoniosa y positiva para ambos. Si el problema es de dinero, entonces puedes afirmar, renuncio a mis limitaciones económicas. A partir de hoy, el dinero viene fácilmente a mi vida, y en abundancia.